Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Bienvenidos maestros a su podcast para maestros donde exploramos los desafíos, triunfos de la educación. Soy Carolina Londoño y aquí está Juan conmigo. Hola Carolina, un saludo para todos y para todas. Muy complacido de estar nuevamente aquí contigo. Gracias, muchas gracias. Hoy hablamos de un tema interesante que afecta a todos los maestros, la historia. La historia, cómo navegar Así ese es. panorama. Es súper interesante. Este tema me parece fascinante. Le llamamos este episodio al campo de batalla de los libros de texto, la historia en construcción, porque seamos honestos, los libros de texto de historia se han convertido en un campo de batalla de las narrativas políticas y bueno, son competidores, ¿no? Siempre están peleando por qué se va a decir en las aulas. Así es, Carolina, y además que eh, es un tema como muy actual, muy importante, entre otras cosas, porque siempre los libros de texto han estado como tú lo dices, en un campo de batalla, como en medio de dos luchas, en medio de las ideologías. Es decir, también los libros de texto tienen un componente político que es importante analizar. Exacto, y hoy exploraremos cómo estos libros de texto han sido utilizados para hacer ciertos eventos invisibles o contar narrativas convenientes y proporcionaremos consejos prácticos a los maestros para que enfrenten esta situación en sus aulas y empiecen a ver estos libros de texto con más cuidado. Empecemos, Juan, con algo de contexto. ¿Son los libros de historia documentos políticos? Pues efectivamente lo son, sin duda alguna. Desde los primeros días de la educación, los libros de texto han reflejado valores culturales, políticos y dominantes pues de las épocas. Los primeros libros de texto retrataban la colonización como, por ejemplo, algo Positivo. completamente heroico, muy positivo, eh, Eso fue lo con que yo poco. aprendí en mi Sí, época. y con poco reconocimiento de la violencia contra, por ejemplo, los pueblos indígenas. Entonces, ahí había un componente político, un componente clasista, un componente racial, colonial. Entonces, siempre tenía una intención. Exacto, y hay que decir que esta narración selectiva no es de un solo país, no solo pasó en Latinoamérica. Los libros de texto en todo el mundo, o sea, han sido escritos para cultivar la identidad nacional o el patriotismo, o a menudo a expensas de la precisión, es decir, no van a poner exactamente lo que pasó o simplemente van a poner una versión de la historia y se deja a un lado la otra versión. Entonces pasa muy seguido en el mundo. Sí, así es. Digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuando eh, se lanzan las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Ujú. pues durante todo el proceso de posguerra y de la Guerra Fría, pues se minimizaron los efectos que esto tuvo pues, en la población de Japón, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos, pues siempre, por ejemplo, han habido eh, unas formas de construir los textos y de las narrativas eh, de una manera heroica. Y, por supuesto esto deja de lado otras narrativas pues, de los pueblos que han sufrido atrocidades, que han sufrido dificultades en los derechos humanos. Entonces esto también tiene que ver precisamente con esa intencionalidad política que tienen, por ejemplo, en este caso los imperios, como ocurrió con Estados Unidos. Sí, yo estuve en Hiroshima y de verdad que el ver ese monumento es aterrador. O sea, uno no, desde lejos que conoce la historia más o menos, y cuando llegas allá y ves las historias reales, ves a las personas, ves los memoriales que tienen para Ujú. recordar esto y saber que sí lo ponen y lo recuerdan cada año y que siguen recordándolo y recordándolo para que no vuelva a pasar, es bastante conmovedor, diría yo. Y me parece que es importante que no nos olvidemos de estos eventos tan trágicos que la humanidad nos ha dado. Claro, y esto nos lleva también como
a ver la verdad histórica y a ser críticos también como maestros en cómo encontramos nuestros libros de texto y cómo nosotros mismos podemos reinterpretar, cómo podemos eh, comprender de una manera más amplia lo que nos está diciendo el texto y también comprender que ahí hay una intencionalidad política y una narrativa que busca también imponerse y parte de nuestro trabajo precisamente es ser críticos frente a eso que nos llega y que le vamos a transmitir a nuestros estudiantes. Exactamente. Por ejemplo, muchos eventos, cuando yo estuve en China, muchas cosas de las que no se hablaban y las versiones oficiales eran lo que se decía. No había muchas cosas que podían decir o preguntar porque estaba casi que vetado, ¿no? Y pasa en muchos lugares, pasa en muchos países, no solo pasa en el Oriente, pasa en el Occidente, pasa en Latinoamérica, donde hay Ujú. muchos momentos en los que simplemente se tratan de borrar de la historia. Y Sí. vale, y vale la pena señalar que estas no son preocupaciones académicas. Las narrativas que aprenden los estudiantes modelan su comprensión de lo que son ellos, de a quién pertenecen, a qué sociedad ellos pertenecen, qué valores deben defender. Esto no es cualquier, no es, oh, no, sacaron esto de la historia. Hay que entender que tiene una repercusión muy importante en la manera como nuestros estudiantes aprenden y lo que aprenden. Claro que sí. Pero bueno, Carolina, hablemos específicamente cómo los libros de texto como generan ciertos eventos invisibles. Busquemos algunos ejemplos o hablemos de algunos ejemplos y qué has notado dentro de tu experiencia. Ya nos Bueno. hablabas un poco de lo de China. Sí, en mi propia experiencia en educación yo aprendí virtualmente nada de historia. O por ejemplo, algo que sí me parecía muy curioso es que las contribuciones de las mujeres están fuera. Yo no, en Sí. mi experiencia como niña, adolescente e inclusive como maestra, no veía las contribuciones de las mujeres en el mundo. Parecía que no existiera, parecía que la mujer no hubiera aportado absolutamente nada al desarrollo. Y eso me parecía tan raro, pero pues eso que tú no te lo preguntas hasta que alguien te dice, oye, pero mira, esta mujer hizo esto, esta otra hizo esto. Ahí, especialmente, digamos, en las épocas más difíciles donde las mujeres tuvieron un rol supremamente importante en las sociedades. Entonces, sí que me pareció curioso que fueran sacadas muchas mujeres de la historia, que no se Ujú. contaran sus historias, que no se dijeran nada o que se las brujerizaran, que se las pusiera como brujas o algún aspecto negativo de ellas por ser quienes eran y por alzar su voz. Sí, digamos, esta negación de esta violencia estructural de género, pues por supuesto también ha estado en la historia. Creo que hemos hecho avances en el mundo y en América Latina como tratar de visibilizar el papel que juegan las mujeres o que jugaron las mujeres en la historia, pero todavía nos falta mucho. Por ejemplo, en Colombia, cuando se cumplió el bicentenario de nuestra independencia, hubo un esfuerzo de un grupo de mujeres historiadoras por poner la historia, por poner el protagonismo de las mujeres en el proceso de independencia y todas sus contribuciones. Ujú. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, hay guías, hay materiales, hay videos, hay actividades, talleres de clase, veo que no es muy común que todavía se utilice y entonces todavía hay que hacer un esfuerzo muy importante. Y frente a lo que tú señalas, yo he visto patrones similares en las historias de los pueblos indígenas, especialmente en América Latina. Muchos textos aún presentan a las sociedades precolombinas como primitivas, como ignorantes, ¿sí? Y Incivilizadas. incivilizadas, ignorando, digamos, todo el proceso de civilización y de construcción de una sociedad muy compleja, organizada y distinta pues al patrón y a las características del blanco europeo que llegó a América. Entonces son unas narrativas eurocéntricas, blancas, masculinas, que todavía están Dominar. presentes ahí a pesar de que tenemos posturas críticas, a pesar de que hemos notado que efectivamente tenemos unas narrativas coloniales o colonialistas, eh, todavía está muy presente en el subtexto. Y creo que Sí, pues es algo que nosotros tenemos que todavía eh, luchar y cambiar para que sí. nuestros estudiantes tengan digamos, una apropiación un poco más amplia de lo que significó en este caso el proceso de colonización.
Eso es triste y aparte que lo que yo noté, por ejemplo, con mis sobrinos o mis hermanos Ujú. menores, que ellos tenían un poco más de arraigo que el mismo que yo tenía, porque a mí la versión de historia que me dieron de mi país era horrible. Sí, Colombia tiene claro. una versión de historia durísima, una situación durísima, pero lo que nos enseñaban y siempre lo que nos decían es que éramos menos. Ujú. Como la parte histórica era, "Ah, es que, o sea, no, ustedes no". Entonces uno salió, yo salí del país, entiéndame, sí de chiquita, no, yo era así, o sea, yo vengo de Colombia, qué pena, pero Sí, sí, sí. al interactuar con otras personas, al estar en diferentes culturas, al hablar con otras personas del mundo, me doy cuenta que no, esto no es así. Tengo demasiadas cosas por las cuales sentirme orgullosa de mi país, de la cultura que hemos creado, a pesar de las situaciones que se nos han presentado, a pesar de la guerra. Somos una cultura muy interesante. En sí, toda Latinoamérica tenemos una mezcla muy bonita de la cual podemos sentirnos orgullosos y que eso no se cuenta en la historia. Ujú. Mis sobrinos tienen otras versiones mucho más inclusivas, mucho más, ellos tienen mucho más arraigo que el que yo tenía en el momento de salir del país. Entonces me pareció muy bonito. Y otra cosa que pasa en los libros de historia es cómo se borran los episodios vergonzosos, ¿no? Cómo a menudo se minimiza la violencia estatal o las dictaduras en América Sí. Latina o la esclavitud, las consecuencias de la segregación en los Estados Unidos, la explotación en la colonia sur, en nuestra parte, cómo nos explotan o explotaron nuestros recursos, todavía se explotan. O sea, hay muchas cosas que se minimizan, se mencionan ahí, pero no se, no se habla mucho de estos temas en los libros de historia. Y no, y más aún, digamos, con la coyuntura política de tanta polarización, ¿Mm? donde, por ejemplo, hablar de colonialismo o criticar el capitalismo de una forma, digamos, en sus proporciones, en sus verdaderas proporciones de lo que le ha causado al mundo, ¿Mm? resulta difícil. A mí, por ejemplo, me pasó que en clase de noveno se habla de la revolución industrial, se habla de, pues, de toda la filosofía que surgió en el siglo XIX. Y entonces, por ejemplo, al hablar de Marx, una vez un padre de familia me hizo el reclamo y asumiendo que estaba haciendo una supuesta adoctrinamiento comunista. Ujú. Estaba en el Y entonces currículo. no, Está en pues el currículo. sencillamente pues hay que enseñar a Marx, es importante, y pues hay que hablar de modelos económicos y entre esos está pues el capitalismo y el socialismo y entre esos pues hay que hablar a Marx y no necesariamente porque eh, esté totalmente en el contexto del socialismo, sino sencillamente porque Marx es considerado uno de los filósofos de la sospecha, es decir, uno de los filósofos que criticó todo el proceso de la modernidad que él estaba viviendo. Entonces es difícil también, pues cuando se aborda eso. Pero además, algo que no podemos ignorar son, por ejemplo, las historias LGBT. Es Mm. decir, si hablar de las mujeres en todo su contexto y contribución a la historia es complicado, pues imagínate cuando hablamos de orientaciones sexuales e identidades de género. Eso parece que es No existía, incluso completamente vedado en la escuela. no Entonces, existía. En los libros de texto no existe. O sea, realmente no se menciona. exacto, digamos, todo lo que tiene que ver con historia LGBT o historia de la diversidad sexual, la identidad de género, la historia queer, están completamente borradas y si aparecen, es decir, si uno tiene la intención de llevarlas a la escuela, también es complicado porque pues los padres de familia ponen muchísima resistencia a las directivas, la escuela en general pone resistencia, los estudiantes no. Eso sí es Es porque clarísimo de que los están estudiantes aprendiendo. son completamente abiertos a entender ese tipo de cosas y participan de hecho. Ujú. Pero entonces ahí también hay una narrativa que invisibiliza la diversidad. Claro. Y lo que es particularmente desafiante de estas omisiones no siempre es que no siempre son obvias para los estudiantes o incluso para nosotros los maestros. No los notamos. Y a mí, te puedo decirlo porque experiencia propia, yo no veía, o sea, no veía una mujer en la historia y yo decía, eso es normal. O sea, no hubo un momento en que me pregunté, oye, pero ¿es posible que una mujer, no, ni una, haya hecho algo? Ujú. O sea, ¿cómo? Sí. En ese momento no se me ocurría. Entonces, claro, no son omisiones que no son obvias y por eso hay que ponerlas
afuera, hay que hablar del tema para que se vuelvan más obvias y que personas como yo en el momento de que estaba, decir, oye, pues sí, esta persona tiene, hacer esas preguntas, esta persona tiene razón, ¿verdad? No hay mujeres o no hay personas LGTB plus o la comunidad no se menciona. ¿Por qué? Ujú. Entonces es importante que entendamos que esas omisiones muchas veces no son obvias. Sí, claro, tienen una intención precisamente de invisibilizar. Ujú, Por eso es importante hacer esa reflexión, hacer una alfabetización ujú, y una crítica. Y los maestros también necesitamos ayudar a que los estudiantes entiendan que los libros de texto, como cualquier texto, tienen sus sesgos y tienen sus limitaciones. ujú. Y que ninguna fuente ninguna fuente histórica tiene toda la verdad, sino que Exactamente. sencillamente hay que construirla como si estuviéramos en un proceso de detectivesco de construcción de la realidad. Hay que tomar varias fuentes y Y eso de hará la esta manera clase, perdón, tomar la posición. eso hará la clase de historia mucho más divertida. Así es. Entonces vamos a hablar a los maestros cómo navegamos estas historias, cómo navegamos estas situaciones. ¿Qué podemos hacer para que nuestra clase de historia sea más honesta o sea mucho más honesta? E incluya la diversidad, incluya otros puntos de vista, que sea más comprensiva y cómo hacemos que los estudiantes se vuelvan también políticamente más comprometidos, porque es importante estar comprometidos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería uno de los primeros pasos? Bueno, yo creo que el primer paso es reconocer que lo que hablábamos hace un momento, de que reconocer que existen sesgos, de que los libros de texto y las narrativas pueden ser problemáticas, que pueden tener reinterpretaciones, dependiendo del momento político. Recuerdo rápidamente algo que ocurrió aquí en Colombia y es que nosotros tenemos una institución en Colombia que se llama el Centro Nacional de Memoria, y pues es precisamente dedicado a las víctimas de nuestro conflicto armado. Entonces, en un gobierno de derecha, eh, el director de este programa pues quiso borrar todo el tema de las víctimas, de que pues esto era pues una cuestión marginal, de que el Estado no había tenido ninguna responsabilidad, en fin, y borrar pues toda una gran cantidad de investigación académica, historiográfica, que llevaba más de 50 años analizando el conflicto. Entonces, por ejemplo, ahí tendría uno o algunos elementos para llevar a clase y decir, ok, ¿quién me está diciendo desde qué lugar ideológico o político me está hablando esta persona? Ujú, Y de qué lugar político ideológico me está llegando este texto. Entonces creo que eso es lo primero, reconocer abiertamente eso. ujú, Y obviamente hablar con nuestros estudiantes, reflexionar sobre cómo la historia es compleja ujú. y cómo los libros de texto reflejan perspectivas e intereses particulares también. Y como cada día estamos haciendo historia. A veces nos concentramos en la historia del siglo XX, de cosas que han pasado, pero cada día hay un momento histórico, están pasando cosas. Y otra cosa que necesitamos complementar lo que debemos hacer es complementar los textos, las fuentes primarias que ofrezcan diferentes perspectivas. Por ejemplo, buscar cartas, diarios, artículos periodísticos, fotografías de historia o historias orales que puedan ayudar a llenar esos vacíos silenciosos en esas narrativas de texto. Tener una clase donde le digamos al estudiante, esta es la historia, búsqueme los vacíos. O sea, eso sería, Ujú, yo sería muy feliz ya buscando. Falta la versión de la víctima o falta la versión del victimario. O sea, ahí ujú. se puede hacer una clase espectacular de historia buscando fuentes que complementen esas versiones que no están en esos libros. Sí, con respecto a lo que tú dices, a mí me encanta, por ejemplo, las historias orales. Ujú, En mis clases siempre motivo a mis estudiantes para que le pregunten a sus papás, para que le pregunten a sus abuelos, para que le pregunten a mm, las personas de la comunidad, eh, reconstruir las historias cotidianas. Por ejemplo, el cómo era el territorio hace unos años cuando no estaba completamente urbanizado, qué frutas comían, qué jugaban, eh, eh, cómo eran las relaciones afectivas, cómo se cortejaban, ese tipo de cosas que ujú, tienen que ver mucho con con el estilo de vida, con la cotidianidad. Es una forma también, como tú lo decías, de construir historia, que no, ujú. de cómo
nosotros nos reconocemos y nuestros familiares nos construimos como sujetos históricos. Por supuesto, pues hay que tener también otras fuentes como las bibliotecas públicas, las bibliotecas digitales. Ujú, Por ejemplo, en Colombia tenemos una experiencia muy interesante con la Biblioteca Nacional. Nosotros tenemos dos bibliotecas muy importantes, al menos en Bogotá, en el centro del país, que es la Biblioteca Luis Ángel Arango y la Biblioteca Nacional. ujú. La Biblioteca Nacional lleva realizando un proceso de digitalización de todos sus textos. Y tú encuentras allí textos de Wow, 1840, encuentras manuales de urbanidad, que es, por ejemplo, algo en lo que me ha interesado en los últimos años, encuentras eh, lo que serían unos guiones para obras de teatro, escrito por Soledad Acosta de Samper. Son wow. documentos primarios, pero fantásticos, Valiosísimos. y están Vaya. ahí. Y pues Y al no servicio necesariamente, sí, todos los podemos acceder. y podemos acceder, y aunque es muy rico, muy gratificante, ir a la biblioteca y ponerse los guantes y sentir el El olor. papel, el olor. Aunque bueno, no todo el mundo tiene acceso a eso, hay que pedir un permiso, pero hasta el simple hecho de que tú puedas acceder a un texto histórico, por ejemplo, la Urbanidad de Carreño, leí una de las primeras Versiones. versiones del 1850 y algo, y, y tú lo ves ahí y es una fuente primaria y que ya está el acceso de todos, lo puedes descargar en PDF, y pues, sí, hacer esa investigación histórica es muchísimo más sencillo gracias a la tecnología. Otro enfoque que nos sirve para enseñar historia como investigación es poner a los estudiantes y ponernos a nosotros mismos a plantear preguntas. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué perspectiva está faltando aquí? Ujú, ¿O quién podría haber experimentado eh, otras situaciones en este mismo evento? ¿Qué podría haber pasado en este evento? ¿O quién está contando la historia? A mí me gusta mucho eso de quién está contando la historia, lo aplico mucho en las noticias como quién me está diciendo esto, sí. quién me está diciendo esto y poderlas contrastar, porque igual hay verdad en todo y mentira en todo, ¿no? Entonces, como que yo quiero mirar qué dices tú desde tu perspectiva y qué dices tú desde tu perspectiva y poder hacer un contraste y contrastar con datos y fuentes de diferentes versiones para poder hacer una, un análisis mucho más profundo sin comer entero todo lo que me dicen, ¿cierto? Muy importante, especialmente cuando hablamos de textos históricos. Poner a los estudiantes a tener libros de historia de los 900 y un libro de historia de ahora. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué lo modificaron? ¿Por qué los modifican? Ponlos a comparar dos libros de historia, a ver qué es lo que está diciendo, qué están diciendo en esta parte y qué están diciendo en esta, qué cambió, cuál es la narrativa. Eso es muy importante y ayudaría mucho y haría las clases de historia menos aburridas. Eran aburridas. Sí, bueno, depende también pues de Del cómo profesor. enseñarlo y de las didácticas y del docente, claro, depende mucho. Creo que lo más importante es crear ambientes de aula donde valoremos múltiples perspectivas, y esto no solo cuenta para la historia, sino en general para todas las clases, y es que tenemos que tener ambientes de aula donde valoremos que existen diferentes formas de pensar, Ujú. y, Y que está bien. al, y que está Normalizar. bien, y que nos Normalizar la vamos a diferencia. escuchar, y que no nos vamos a tomar personal las diferencias, ¿sí? Ujú, Sino que pues sencillamente aceptamos que hay diferencias y dialogamos dentro de esas diferencias. eh, no nos tomamos personal, reitero, que eso es muy común, el hecho de que se generen facciones y ese ujú, tipo de cosas, como ocurre mucho en el mundo adulto. Entonces, esto puede ayudar a que las interpretaciones históricas pues sean muchísimo ujú. más enriquecidas. Y es importante tener la distinción crítica de que no estamos hablando de hechos alternativos. Ujú, Aquí lo que queremos es enriquecer el registro histórico, incluyendo las voces y las experiencias que nunca se han escuchado, que han sido marginalizadas. ujú. Eso es crucial para
nuestro podcast, que se quede, que quede claro. Claro, exacto, y necesitamos ser transparentes con nuestras fuentes, de ayudar a los estudiantes a entender de dónde viene la información histórica y cómo evaluar su confiabilidad. Y definitivamente, pues, tener claro que, reitero, siempre hay una intencionalidad en los textos que se nos presentan y en las narrativas que se nos presentan. Exactamente. Es importante también entender que eh, los maestros también tenemos que ser un poco más críticos. En muchos casos, por desconocimiento, no tuvimos esa oportunidad de desarrollar ese pensamiento en cuanto a la parte histórica, poco más crítico, poco más, déjame reviso esto. Experiencias de aula, por ejemplo, tú me contabas alguna vez, creo que contaste en el podcast donde se estaba hablando en un texto histórico de como Ah, sí. una versión de que alguien en un libro o en algún documento puso que esta parte del Amazonas no nos pertenece. Sí, Entonces, no, era más como, sí, está ubicado en la Amazonía, está ubicada en Perú, Brasil, Colombia, en fin, pero que era del mundo. ya, Entonces a mí eso me parecía muy, muy, pues claramente era, era intencional de que ese libro de texto era un libro de texto en inglés. Yo era en ese momento maestro bilingüe en un ujú, colegio bilingüe y trabajábamos textos de los Estados Unidos que venían de los Estados Unidos, se traían de allí. Y entonces en ese en específico decía, la Amazonía es del mundo, ¿sí? Digamos, como una forma es de todos, es patrimonio de la humanidad, pero no lo ponían en ese sentido como patrimonio de la humanidad, es decir, pues, como decir, un patrimonio ambiental como puede ser el desierto del Sahara o puede ser Alaska, por ejemplo, sino que ahí había una clara intención de decir que en el momento en que se necesite, podemos tomar. eh, podemos tomarlo. Digamos, no era una intención así como de reconocer que es de todos, sino pues de alguien que puede intervenir ahí. Entonces, esa Sí. reflexión la hice, por ejemplo, en clase, me pareció muy, muy Curioso. curiosa. Ujú. No, y es importante porque sí, cuando los colegios bilingües traen libros de otros países, están contando la historia de la versión de ese país. Sí, 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 sí. O Hay sea, que adaptarla. o sea que no podemos solo decirles, esta es la versión y esta es la única y absoluta verdad. Entonces, sí es importante que se haga un análisis bien detallado de, bueno, qué es lo que estamos diciendo, qué intención tiene este documento, que es, como hablábamos anteriormente, los libros de historia terminan siendo documentos políticos y cómo esto me puede afectar en la visión de mundo que los estudiantes van a tener. Bueno, igual pues dejémosle a nuestros maestros, Carolina, y algunos recursos y estrategias Ujú. que, que pueden emplear en sus clases para hacer de la historia algo más enriquecedor. Claro que sí. Por ejemplo, los archivos nacionales y universitarios a menudo tienen recursos educativos diseñados para el uso en el aula. Sí. Museos frecuentemente ofrecen y enseñanza con fuentes primarias, porque los museos guardan esas fuentes primarias, a las asociaciones históricas de profesionales que publican recomendaciones para enseñar temas controvertidos, que ahora todavía son controvertidos. A veces pienso, "No, pero ¿por qué es controvertido?" Pero bueno, Sí. ahí están. Proyectos de humanidades digitales que hacen más asequibles las diversas perspectivas históricas. Muy importante usar esos recursos que ya están. Bueno, y en algunos recursos de aula, pues sencillamente pues, los comités de revisión del libro de texto. Digamos, eso se puede hacer eh, con los compañeros docentes, pero también con los estudiantes. Ujú. Es una muy buena forma, una muy buena didáctica para involucrarlos a ellos y que se sientan incluidos dentro de sus propios materiales de aprendizaje. Los enfoques comparativos, es decir, toda la perspectiva crítica de la historia y de la pedagogía crítica, me parece que es fundamental. Y Lo que tú decías, enseñar, enseñar a los estudiantes a leer en contracorriente, con perspectiva crítica, y entender quién es el emisor de la información y cuál es su intencionalidad claro de que lo que está sí. diciendo. Y lo que tú decías, invitar a los miembros de las comunidades a contarnos sus historias, especialmente los abuelos.
que puedan contarnos cómo eran las cosas, qué ha pasado, qué ha cambiado, qué historia también tienen ellos, qué les contaron a ellos también. Ujú. Porque hay una parte que donde Diana Uribe nos dice que en Latinoamérica nosotros no somos lo como somos, sino como nos dejaron contados. A Ajá. nosotros nos dejaron contados así y nos la comimos toda. Entonces, es importante redescubrir nuestra historia. Alguna vez cuando vi el libro de Chiribiquete, yo casi que me pongo a llorar. Dije, esto es mi historia, Sí, de aquí vengo yo. Y me pareció tan emocionante porque, claro, yo viví en China y en China ellos tienen miles y miles y miles de textos históricos que no han borrado, que no han eliminado, algunas las han sacado de algún lado, pero, y bueno, y ellos que han eliminado historia, ¿no? Ellos que ellos han han, censurado cosas. han censurado y han eliminado historia, pero tienen muchos años y mucho arraigo con sus ancestros. Nosotros Sí, no, con su historia milenaria. nosotros no. Entonces, cuando vi ese libro de Chiribiquete, viendo los pictogramas y dije, ¡ah! No somos tan nuevos. Esto es antigüedad y de ahí venimos. Y eso me pareció maravilloso. Se me sentí muy emocionada porque yo le decía a la persona que estaba ahí, esta es mi historia. Y ahí Ujú. encuentro como que, como esa conexión de que de aquí vengo yo, de aquí hay mucho. O sea, no solo son los últimos que 300 años, no, hay mucho más detrás de nosotros que no conocemos. Exacto. Por ejemplo, eh, cuando a mí me tocó dar clase en séptimo, que es historia muy eurocéntrica de todo el proceso de feudalismo, caída del Imperio Romano, es decir, es casi todo el año hablando de Europa. Y entonces en algún momento decidí, bueno, yo trabajaba en Cota, que es en Tenjo, que es una población cercana a Bogotá, y pues allí habitaron comunidades muiscas, y entonces pues decidí tomar la historia de ahí, pero específicamente de la población, de Tenjo, y encontré unas cosas espectaculares de procesos de agricultura únicas en el mundo, ahí en ese específico lugar. Y entonces pues decidí dejar un poco de lado esa historia eurocéntrica, colonialista, y centrarme en nuestras realidades. Y a pesar de que eran estudiantes que iban a estudiar allá, porque eran de Bogotá y pues iban a un campus campestre, allí empezaron a tener identidad con ese territorio y a decir, ok, nosotros somos de aquí también. Sí, vivimos en Bogotá, pero lo que hacían aquí nuestros ancestros indígenas es importante y hay que retomarlo y hay que aprenderlo. Entonces Qué fue fascinante. bellísimo, bellísima esa historia, muy, muy bella. Bueno, profes, creo que lo último es recordar que la historia no solo es un espacio o no es una conversación sobre el pasado, sino es la manera como nos entendemos en el presente, cómo imaginamos nuestro futuro. Cuando enseñamos historia como una conversación donde múltiples voces contribuyen, estamos modelando el tipo de sociedad inclusiva que esperamos construir. Es importante reflexionar en que la historia no es solo una materia en la escuela, tiene mucha repercusión en nuestra vida. Listo, y así pues estamos enseñando a los estudiantes que a pensar de manera crítica, a evaluar las evidencias, a considerar el texto que nos llega a nuestras manos o que nos llega al celular o a la tablet y reconocer que la historia también está sujeta a interpretaciones. Completamente. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo conectamos a los estudiantes a través y a pesar de las divisiones políticas, cómo construimos empatía y a pensar de manera más global en un momento donde tenemos tanta tensión geopolítica. Vamos a hablar mucho de la ciudadanía global. Así es. Profes, nos vemos en el siguiente episodio. Espero que este les haya servido mucho, que les haya gustado. Si quieren estar en el podcast, recuerden que pueden escribirnos. Si quieren contarnos su historia, mucho mejor. Tenemos los micrófonos abiertos para ustedes. Así es. Chao, chao. Chao. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube.
Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.